este es su canal Cartas Abiertas. En este episodio nos vamos a comenzar a sumergir en el Evangelio de San Juan. Este Evangelio fue escrito por Juan, precisamente, el discípulo amado de Jesús. Cuando nosotros comenzamos a mirar este Evangelio nos damos cuenta de que es un Evangelio de amor. Cuando yo abro y tengo la oportunidad de leer este Evangelio o partes de él, veo claramente como una carta escrita llena de amor del Padre a través de su Hijo Jesús para mi vida. Y el anhelo de mi corazón es que ustedes puedan sentir y percibir exactamente lo mismo, de cuánto amor hay de parte del Padre a través de estas lecturas bíblicas. Cuando yo leo también esto, puedo percibir muy seguramente, y es mi concepto, que Juan pudo captar mucho más la esencia del Señor Jesús, mucho más de su corazón, pudo captar y de pronto meditar mucho más sobre las palabras que él decía, precisamente por esa cercanía que tuvo con él, ¿no? Era su discípulo amado. Entonces pienso que esta fue una oportunidad que Juan, a través del Espíritu Santo, aprovechó para poder describir de forma mucho más rica todo lo que Jesús tenía para dejarnos y todo lo que Jesús representa para la humanidad. Entonces, ¿cómo lo presenta Juan? Juan presenta directamente a Jesús como el Hijo de Dios, pero ese Hijo de Dios enviado directamente por el Padre a la humanidad. Es un regalo precioso. Tener a Jesús es el regalo más hermoso que podemos tener como humanos aquí en la tierra. Presenta también a Jesús como la palabra divina, y eso lo vemos cuando comenzamos a leer el primer capítulo que dice que el verbo se hizo carne. El verbo es la palabra, el verbo es Jesús y es su palabra divina plasmada en una Biblia. Entonces Juan comienza a mostrar a Jesús revelando definitivamente su origen. Nos damos cuenta que Jesús está presente desde Génesis hasta Apocalipsis. Él está presente, Él estuvo presente en la creación y Él nos lo muestra como en esa parte de origen, su verdadero ser lo muestra y muestra su verdadera misión, la misión que el Padre le encomendó. Es como tener ese papá al tesoro del cielo que es su Hijo, mandarlo aquí a la tierra con una misión súper especial que solamente Él podía cumplir. Entonces nos damos cuenta de que Él vino a dar luz y vida eterna. Ese es el propósito del Señor, luz y vida eterna. Cuando esto pasa, nos podemos dar cuenta claramente de que existen dos grupos de personas. Cuando Jesús viene y ya comienza su ministerio, se arman como dos bandos o casi tres bandos. El primero de ellos es el bando de los que lo aceptan, ¿sí? Aceptan lo que Él está diciendo, se interesan y ven en Él al maestro, ven a Él a un buen pastor y ven a Él no solamente un profeta como muchos lo recibieron, sino que lo ven como el Hijo de Dios que vino a salvar sus vidas. Se arma otro bando de los que lo rechazan completamente. No quieren saber de su palabra, no quieren escuchar sus enseñanzas. Y hay otro grupo, digo yo, que podría armarse hasta un tercer grupo, que es aquel en los que creen en Él de forma parcial. Lo que nos pasaba a muchos antes de conocer a Jesús. Y si yo me voy a mi vida personal, pensaría que yo he pasado por los tres bandos, pero definitivamente este último, que es donde yo estoy en el bando de los que aceptamos a Jesús, su palabra, le conocimos, le amamos, le seguimos, le servimos, allí de ese bando no voy a salir. Pero sin embargo pienso y haciendo una reflexión que yo pasé por ambos. ¿Por qué motivo? Porque cuando yo vengo de la religión tradicional, a mí me presentan a un Jesús y yo sé que hay un Jesús y sé que hay un Dios Padre y sé que hay un Espíritu Santo porque en última somos trinitarios. Y yo consideraba que yo creía en Jesús, que yo le conocía, pero estaba muy lejos de esto. Entonces pasé del bando de pensar que creía y que conocía a un Jesús al bando de los que rechazaba la palabra. Entonces a mí me parecía absurdo muchas de las cosas que me hablaban de la palabra y comencé a rechazar la palabra, pero
le doy gracias a Dios que Él en su misericordia realmente se cumple el propósito que tenía para mi vida cuando yo soy quien acepto y doy el paso de fe para mirar y observar, conocer en su palabra a este Jesús bíblico, maravilloso, que nos brinda toda la bendición y que, o sea, su sacrificio no pudo haber sido mayor ni mejor como Él lo hizo y como el Padre lo tenía previsto. Pero si seguimos avanzando nos damos cuenta de que del grupo que rechazaban a Jesús era necesario que se armase ese grupo. Era necesario. ¿Por qué era necesario? Porque si no hubiese habido un rechazo a su palabra y un rechazo inclusive a su misma persona, pues no hubieran hecho un complot para llevarlo a la muerte, ¿sí? Esos grandes, ilustres judíos fueron los que llevaron a la muerte a Jesús, los que mejor crearon el ambiente propicio para que Él fuera a la cruz. Porque a la hora de la verdad, Cristo se entregó por nosotros. Él no fue arrebatado, Él llegó su hora y Él se entregó. Entonces, si no se hubiera entregado, si no se hubiera dado el ambiente propicio por medio de aquellos que le rechazaban, pues Él no hubiera podido ir a la cruz, Él no hubiera podido derramar su sangre y no se hubiera podido cumplir la misión por la cual Él vino a este mundo. Entonces, era necesario que esto pasara. Era necesario, ¿por qué motivo? Porque en la cruz, cuando a Él lo crucificaron y levantan esa cruz, en esa cruz el Señor Jesús fue realmente exaltado. Allí se exaltó su nombre, se exaltó la vida de Jesús en ese sacrificio. Y nos damos cuenta que cuando Él no solamente se queda colgado en una cruz, no queda en una tumba sepultado, Él resucita. Y esa resurrección es la que nos da la victoria. O sea, Él dio la victoria sobre la muerte. Él triunfó, Él salió victorioso, pero esa victoria y ese triunfo fue para nosotros también. Entonces, es un Dios glorioso y todo esto tenía que acontecer de esa forma. Bien importante darnos cuenta que en la humanidad Él ha sido el único como humano en esta tierra que dejó una tumba vacía. Una tumba vacía, nadie más. Ahí se han levantado a una que otra blasfemia con respecto a otros seres humanos que han dejado tumbas vacías, pero no es cierto. El único que dejó la tumba vacía con poder y gloria y victoria fue el Señor Jesucristo. Entonces, esto es lo que nos está presentando Juan en este libro, en este evangelio, nos lo está mostrando de esa manera. Es importante también tener en cuenta que a medida que el Señor Jesús en sus 3 años de ministerio interactuó con las personas, habló con ellos, se mostró a ellos, unos lo rechazaron, otros lo aceptaron, también Él tenía tiempos con sus discípulos a los cuales los iba preparando para lo que habría de venir. Y una de las cosas que muy seguramente no entendieron sino hasta un poquito más adelante, porque pues lo que pasó fue terrible, ellos muchos se asustaron, pero los iba preparando les decía que Él no los iba a dejar solos, que venía un consolador, que era el precioso Espíritu Santo, que es el que mora dentro de nosotros después de ese gran triunfo victorioso de resurrección, de esa tumba vacía y de resurrección y de ascensión al cielo para sentarse a la diestra del Padre. Entonces, pasaron esos 2 eventos y el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, en nuestro corazón. Esto es algo maravilloso y es allí donde mostramos el amor del Padre. Ver que su unigénito, el tesoro del cielo, había sido entregado por nuestras vidas, es el amor más grande reflejado en la palabra. Ustedes se pueden imaginar que cuando el Señor Jesús lo llevan, lo arrestan y comienzan a hacer como un tipo de negociación entre judíos y romanos a decir, ¿a quién liberamos? Hay un preso, hay una persona mala, un malvado, que está preso por las fechorías que hubiese hecho y que era habitual en una época del año soltar a alguno de ellos, y comenzaron a canjear a Jesús con este personaje que tenía que pagar porque sí había cometido pues sus culpas y sus pecados, y comenzaron a hacer ese canje en donde realmente al que liberan es a un Barrabás.
lo liberan. Liberan a este malvado y condenan al que nunca cometió pecado. Es exactamente la obra redentora, porque si nos damos cuenta, por el sacrificio de un inocente, del Cordero único Hijo de Dios, por ese sacrificio nosotros, que éramos los que deberíamos estar pagando, fuimos libres, fuimos sueltos como un Barrabás. Nos soltaron de esa presión, de esa deuda que teníamos porque habíamos pecado. Entonces nos damos cuenta de cómo todo el Señor, para el Señor no hay casualidades, todo surge y se lleva a un término como Dios lo había dispuesto. Entonces tenemos el regalo también del Espíritu Santo en nosotros. Una vez el Señor partió allí al trono de la gloria y tenemos a su Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Bueno, todo esto, Juan, digamos, al escribir y Dios permitir que todo quedara aquí plasmado, hay también ese propósito de que nosotros al leer detalladamente, minuciosamente, pidiéndole al Espíritu Santo que nos sea revelado todo esto, es para que nuestro interior se pueda remover. Y al removernos en nuestro interior nos vamos a dar cuenta de que hay un propósito con nuestra vida y de que ese propósito se da a través de él. Removernos en nuestra fe, porque Dios nos ha dado una porción de fe muy pequeñita. Lo asemejan con el grano de mostaza. Pero ¿qué pasa si esa fe no es activada? Y el Evangelio de San Juan con toda seguridad nos activa la fe para que nosotros crezcamos en ella y para que nosotros realmente nos podamos sumergir en su palabra y gozar de todos los privilegios que ese sacrificio victorioso nos da. También nos damos cuenta que el Evangelio de San Juan utiliza muchos símbolos, muchas gráficas, utiliza un montón de gráficos que nos ayudan a tener más conciencia de lo que es Jesús en nuestra vida. Entonces, de lo que está aquí en el mundo material, de lo que podemos tocar, o escuchar, percibir, hace uso, el mismo Jesús hace uso, y nos lleva y nos traslada a un plano espiritual. Dentro de las gráficas que usa Juan y que el Señor Jesús a través de su misma palabra las utilizó, nos habla, por ejemplo, del pan de vida. ¿Cuántos al comer pan podemos decir, se nos va a venir a la mente? Yo estoy comiendo aquí un pan natural, material, físico, bueno, pero Jesús es mi pan de vida. Y es que es imposible de verdad que una vez leído Juan, no podamos ser mucho más conscientes de lo que Jesús es en nosotros, porque Él dejó mucha representación gráfica que nos permite que la mente recuerde y que podamos ser mucho más conscientes de Jesús en nosotros. Entonces, dentro de las gráficas dice que Él es el pan de vida, la luz del mundo. ¿Cuántas personas, desafortunadamente, bueno, nacen ciegas o por algún motivo quedan ciegas y quedan en oscuridad? Para ellos también vino Jesús. Pero hay ciegos espiritualmente hablando. Él vino a esa ceguera espiritual. Y Él derriba la ceguera espiritual. Por eso es la luz del mundo. Es el buen pastor. Nada más hermoso que pensar en ese buen pastor. Y cuando pienso en Él, pienso en las ovejas. Las ovejas son lindas. Las ovejas pueden ser muy tiernas. Pero la ovejita tiene un gran problema. Y la oveja es terca. Es torpe. Por eso necesita un buen pastor. Necesitamos a Jesús. Nuestro pastor no puede ser cualquier persona. Nuestro buen pastor es Cristo, es Jesús mismo. Y la oveja sigue al buen pastor, ¿sí? Está la resurrección y la vida, lo podemos ver, quedó plasmado y quedó argumentado cuando Lázaro muere y Él lo resucita. El camino al Padre, la vid verdadera, ríos de agua de vida. Tuve la oportunidad de estar en unas cascadas y es maravilloso ver la fuerza del agua de esas cascadas, el ruido que produce. Y aquí no estamos adorando naturaleza, no adoramos el universo, no adoramos nada, adoramos al creador del universo. Pero esto me trae a la mente que la palabra de Dios dice que ríos de agua de vida brotarán de nosotros.
¿Y cómo no van a brotar ríos de agua de vida cuando nuestra fuente, nuestro suministro es el mismo Jesús? Está Juan, describiendo que de los labios de Jesús solamente saldrán palabras de vida eterna. Está la cruz, que es el que levanta a Jesús, ¿sí? Lo levanta y lo muestra con lo más supremo que pudo él haber hecho en el sacrificio, lo exalta. Está el Cordero. Y bueno, vamos a mirar más adelante si hay otras representaciones de lo que Jesús es, lo vamos a estar mirando. Lo que sí llegamos como una conclusión es que Juan se encarga de mostrar abierta y plenamente el plan de salvación encomendado por el Padre. Jesús lo encarna y Jesús es el encargado de ejecutar esa misión y lo hizo. ¿Qué podemos hacer nosotros como respuesta a este plan que Dios diseñó? Porque definitivamente la iniciativa partió de Dios Padre. La iniciativa de realmente reconciliar a la humanidad con Él partió de Él, de su corazón amoroso. Por eso esta es una carta de amor, una carta abierta a la que tenemos acceso y podemos ver su inmenso amor para nosotros. ¿Qué hacemos en respuesta a eso? Mojar, remojar, sumergirnos en su palabra para que esa semillita de fe pueda crecer. Muchos hicimos, no sé ahora, no sé cómo lo estarán haciendo, pero hicimos un experimento del frijolito, la arvejita o la semillita que remojábamos en agua y que le salía raicita con el tiempo y que le salía un tallito y que iba creciendo. Así tenemos que hacer con nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser remojada en el Espíritu, remojada en su palabra para que realmente pueda crecer y se pueda convertir como la semilla de mostaza en un gran árbol. Es una semilla muy pequeña y se convierte en un gran árbol frondoso. Quedamos así. Para el siguiente espacio estaremos mirando con detalle estas ilustraciones de Juan para podernos apasionar y enamorar más de su palabra. Bendiciones.